María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 8 de agosto. Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. A los 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote en Palencia, en cuya casa trabajaba y estudiaba. La gente decía que en edad era un jovencito, pero que en seriedad parecía un anciano. Su goce especial era leer libros religiosos y hacer caridad a los pobres. Por aquel tiempo vino por la región una gran hambre y las gentes suplicaban alguna ayuda para sobrevivir. Domingo repartió en su casa todo lo que tenía y hasta el mobiliario. Luego, cuando ya no le quedaba nada más con qué ayudar a los hambrientos, vendió lo que más amaba y apreciaba, sus libros, que en ese tiempo eran copiados a mano y costosísimos y muy difíciles de conseguir. Y con el precio de la venta ayudó a los menesterosos. A quienes lo criticaban por ese desprendimiento, les decía: no puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres mientras yo guarde en mi casa algo con lo cual podía socorrerlos. En un viaje que hizo acompañando a su obispo por el sur de Francia, se dio cuenta de que los herejes habían invadido regiones enteras y estaban haciendo un gran mal a las almas. Y el método que los misioneros católicos estaban empleando era totalmente inadecuado. Los predicadores llegaban en carruajes elegantes, con ayudantes y secretarios, y se hospedaban en los mejores hoteles, y su vida no era ciertamente un modelo de la mejor santidad. Y así, de esa manera, las conversiones de herejes que conseguían eran mínimas. Domingo se propuso un modo de misionar totalmente diferente. Vio que a las gentes les impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo, que viviera una vida de verdadero buen ejemplo en todo, y que se dedicara con todas sus energías a enseñarles la verdadera religión. Se consiguió un grupo de compañeros y con una vida de total pobreza y con una santidad de conducta impresionante, empezaron a evangelizar con grandes éxitos apostólicos. Sus armas para convertir era la oración, la paciencia, la penitencia y muchas horas dedicadas a instruir a los ignorantes en religión. Cuando algunos católicos trataron de acabar con los herejes por medio de las armas o de atemorizarlos para que se convirtieran, les dijo: es inútil tratar de convertir a la gente con violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. No crean que los oyentes se van a conmover y a volver mejores porque nos ven muy elegantemente vestidos. En cambio, con la humildad sí se ganan los corazones. Domingo llevaba ya 10 años predicando al sur de Francia y convirtiendo herejes y enfervorizando católicos, y a su alrededor habían reunido un grupo de predicadores que él mismo había ido organizando e instruyendo de la mejor manera posible. Entonces pensó en formar con ellos una comunidad de religiosos y, acompañado de su obispo, consultó al sumo pontífice Inocencio III. Al principio, el pontífice estaba dudoso de si conceder o no el permiso para fundar la nueva comunidad religiosa, pero dicen que en un sueño vio que el edificio de la iglesia estaba ladeándose
y con peligro de venirse abajo, y que llegaban 2 hombres, Santo Domingo y San Francisco, y le ponían el hombro y lo volvían a levantar. Después de esa visión, ya el Papa no tuvo dudas en que sí debía aprobar las ideas de nuestro santo. Y cuentan las antiguas tradiciones que Santo Domingo vio en sueños que la ira de Dios iba a enviar castigo sobre el mundo, pero que la Virgen Santísima señalaba a 2 hombres que con sus obras iban a interceder ante Dios y lo calmaban. Uno era Santo Domingo y el otro era un desconocido vestido casi como un pordiosero. Y al día siguiente, estando orando en el templo, vio llegar al que vestía como mendigo. Y era nada menos que San Francisco de Asís. Nuestro santo lo abrazó y le dijo: los 2 tenemos que trabajar muy unidos para conseguir el reino de Dios. Y desde hace siglos ha existido la bella costumbre de que cada año, el día de la fiesta de San Francisco, los padres dominicos van a los conventos de los franciscanos y celebran con ellos muy fraternalmente la fiesta, y el día de la fiesta de Santo Domingo, los padres franciscanos van a los conventos de los dominicos y hacen juntos una alegre celebración de buenos hermanos. En agosto del año 1216 fundó Santo Domingo su comunidad de predicadores, con 16 compañeros que lo acompañaban y le obedecían como al mejor de los padres. 8 eran franceses, 7 españoles y 1 inglés. Los preparó de la mejor manera que le fue posible y los envió a predicar. Y la nueva comunidad tuvo una bendición de Dios tan grande que a los pocos años ya los conventos de los dominicos eran más de 70 y se hicieron famosos en las grandes universidades, especialmente en la de París y en la de Bolonia. El gran fundador le dio a sus religiosos unas normas que les han hecho un bien inmenso por sus siglos, por ejemplo estas. Primero, contemplar y después enseñar. O sea, antes, dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a estudiar y meditar las enseñanzas de Jesucristo y de su Iglesia, y después, dedicarse a predicar en todo el pueblo y con todo el entusiasmo posible. Predicar siempre, en todas partes. Santo Domingo quiere que el oficio principalísimo por sus religiosos sean predicar, catequizar, tratar de propagar las enseñanzas católicas por todos los medios posibles. Y él mismo daba el ejemplo. Donde quiera que llegaba, empleaba la mayor parte de su tiempo en predicar y en enseñar el catecismo. La experiencia le había demostrado que las almas se ganan con la caridad. Por eso, todos los días pedía a nuestro Señor la gracia de crecer en el amor hacia Dios y en la caridad hacia los demás y tener un gran deseo de salvar almas. Esto mismo recomendaba a sus discípulos que pidieran a Dios constantemente. Los santos han dominado su cuerpo con unas mortificaciones que en muchos casos son más para admirar que para imitar. Recordemos algunas de las que hacía este hombre de Dios. Cada año hacía varias cuaresmas, o sea, pasaba varias temporadas de 40 días ayunando a pan y agua.
Siempre dormía sobre duras tablas, caminaba descalzo por caminos irisados de piedras y por senderos cubiertos de nieve. No se colocaba nada en la cabeza, ni para defenderse del sol, ni para guardarse contra los aguaceros. Soportaba los más terribles insultos sin responder ni una sola palabra. Cuando llegaban de un viaje, empapados por los terribles aguaceros mientras los demás se iban junto al fuego a calentarse un poco, el santo se iba al templo a rezar. Un día en que por venganza los enemigos los hicieron caminar descalzos por un camino con demasiadas piedrecitas afiladas, el santo exclamaba: «La próxima predicación tendrá grandes frutos, porque los hemos ganado con estos sufrimientos». Y así sucedió en verdad. Sufría de muchas enfermedades, pero sin embargo seguía predicando y enseñando catecismos sin cansarse ni demostrar desánimo. Era el hombre de la alegría y del buen humor. La gente lo veía siempre con rostro alegre, gozoso y amable. Sus compañeros decían: de día nadie más comunicativo y alegre. De noche nadie más dedicado a la oración y a la meditación. Pasaba noches enteras en oración. Era de pocas palabras cuando se hablaba de temas mundanos, pero cuando había que hablar de nuestro Señor y de temas religiosos, entonces sí que charlaba con verdadero entusiasmo. Sus libros favoritos eran el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Siempre los llevaba consigo para leerlos día por día y prácticamente se los sabía de memoria. A sus discípulos les recomendaba que no pasara ningún día sin leer alguna página del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Los que trataron con él afirmaban que estaban seguros de que este santo conservó siempre la inocencia bautismal y que no cometió jamás un pecado grave. Totalmente desgastado de tanto trabajar y sacrificarse por el reino de Dios, a principios de agosto del año 1221 se sintió falto de fuerzas. Estando en Bolonia, la ciudad donde había vivido sus últimos años, tuvieron que prestarle un colchón porque no tenía. Y el 6 de agosto del año 1221, mientras le rezaban las oraciones por los agonizantes, cuando le decían: «Que todos los ángeles y santos salgan a recibirte», dijo: «¡Qué hermoso, qué hermoso!», y expiró. A los 13 años de haber muerto, el sumo pontífice lo declaró santo y exclamó al proclamar el decreto de su canonización: «De la santidad de este hombre estoy tan seguro como la santidad de San Pedro y San Pablo».